Muy buenas tardes, espero que todo el mundo esté muy bien. Estaba un poquito desconectada, um, pero este año ha sido un año de muchas enseñanzas y ha sido un año de mucha terminación de ciclos. Entonces, he estado muy enfocada en las cosas que tengo que sanar y en este proceso evolutorio. Espero que todos estén muy bien. Um, Hi everybody. I hope that everybody's okay. I know I've been disconnected, but I've been very focused on my journey, my family. It's been a very challenging year that I've been asked to do many things that is related with what we're studying. But I'm back, and I hope that you guys are listening to the class and that you guys are learning as much as I am learning. Entonces, comencemos. Nosotros recordamos que la enfermedad tiene que ver con una alerta que el cuerpo nos está anunciando para algo que nosotros no hemos prestado atención. Eso fue lo que nosotros terminamos la clase pasada. Y el síntoma muchas veces tiene que ver con nosotros tener procesos de curación, más que tener que ver con procesos de alerta. Muchas veces la gente se pregunta, ¿es esto una enfermedad o es esto un proceso de sanidad? Y ahí es donde usted tiene que diferenciar cuál es el pensamiento que usted tiene en el momento que le está ocurriendo un síntoma. Entonces, when it comes to the previous class, remember that we were speaking that illness is related with a radar that the body actually has related with us not paying attention to something that we actually need to work on. But when it comes to a symptom, we need to ask ourselves, what is the mentality that I have in order for us to determine whether or not it's an illness or if we're actually healing. So that's very important for us to differentiate. Entonces, una enfermedad, si yo realmente, lo más importante, por eso les digo que lo más importante para nosotros poder sanar es preguntarnos qué es lo que el cuerpo me quiere decir y si yo realmente me dispongo a aprovechar la enfermedad y me abro con amor y con disposición y valoro la oportunidad, posiblemente la podemos acceder y posiblemente la podamos trascender. Entonces necesitamos reconocer que todo proceso de enfermedad siempre va a ser un llamado de atención, como les estaba diciendo al principio, que puede hacerse mucho más complejo si nosotros no prestamos atención. Entonces, una recomendación es que uno tiene que ponerse propósitos. Y el propósito más importante, porque en cualquier momento nosotros vamos a presentar síntomas o enfermedades, aprender a escuchar el cuerpo, porque si realmente el síntoma, la enfermedad es un llamado de atención, quiere decir que si yo presto atención a cualquier dolor y no me estoy escuchando, si hay un dolor y no me escucho, entonces, eso es algo trágico y puede llegar a violentar nuestro cuerpo por la falta de escucha. Entonces, aprender a escuchar con agudeza, con percepción, con sensibilidad al cuerpo es muy importante. So when it comes to illnesses, the most important thing is that I need to learn how to take advantage of any illness and have the disposition to value the opportunity so we can actually transcend what is happening. So we need to be able to recognize that the process of illnesses is a call, is calling our attention. So if we actually don't pay attention, this is actually going to become more aggressive with time. But when it comes to a recommendation that I can give you guys is that the best thing to do, the first thing to do
is to set up an intention so it can become a purpose. And the purpose should be to learn how to listen to our body so we can actually learn how to listen to what the illnesses is trying to give us, like what is the body telling us through the pain, through the illnesses. And if I don't listen, remember, it can become as tragic as actually losing our lives. So having the perception, the sensibility to listen to our bodies is actually very important because we need to pay attention and give us the time in order for so before we go to sleep, like 5 or 10 minutes, we need to, another recommendation should be, I'm gonna ask my body, um, what is it that is feeling? What is it that, if I'm actually, what is the body telling me? For example, me, I'm having a lot of problems with digestion, a lot of problems. And last year, when I was actually doing the fruit fasting, I was feeling better. Now I gained the weight back. I actually feeling bloated. I'm feeling like I cannot digest the meat. So what is the body telling me? Tatiana, listen, in reality, meat is not good for you. We need to go back to reducing the meat intake. Entonces, otra de las cosas que nosotros deberíamos de hacer como recomendación para podernos enfocar en el cuerpo es darnos un tiempo para conectarnos con el cuerpo. Antes de dormir o cuando nos levantamos, 5 o 10 minutos, preguntarle al cuerpo cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi energía, si hay alguna sensación de dolor o de malestar. Escuchar cuando me hago ejercicio, que se siente bien, eso es bien importante. Miren que ahora yo estoy haciendo ejercicio con mi esposo, nos levantamos en la madrugada, vamos al gimnasio y hay veces que él me pone a hacer ejercicios que no se sienten bien. Hay ejercicios que sí se sienten bien, hay ejercicios que no se sienten bien. Entonces, escuchar es bien importante cuando duermo, qué pasa cuando estoy en ciertos lugares, qué pasa cuando estoy con ciertas personas, si hay personas que incluso comienzan, me caen bien, me caen mal, cuál es el nivel de atención que nosotros tenemos. Tenemos que saber que para yo poder llegar a tener esa conexión, yo tengo que tener ese nivel de atención. Entonces, siempre nos preguntamos, si yo me dispongo y lo hago como un propósito, y un propósito puede ser incluso que ustedes hagan un decreto, tomar una decisión de hacer un decreto, por decir, yo soy la capacidad de escuchar mi cuerpo y me propongo a partir de ahora delegar la atención más allá del dolor y yo me permito escuchar y sentir y percibir mi energía como mi cuerpo y mi energía reaccionan a través de dos puntos. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que no estoy dispuesta a ingerir? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesta a no hacer? Eso es importante para que nos volvamos más sensibles, porque a mayor sensibilidad, mayor percepción y menos tengo que llegar a situaciones complejas. Y eso es bien cierto. Y eso es algo que yo he hablado mucho con Dustin. Por decir, mi tolerancia al dolor es, o sea, a mí me hacen yo antes cuando era joven, yo tenía la capacidad de hacerme un tatuaje, de ponerme una inyección, y yo no era tan sensible como ahora. Ahora yo soy súper sensible. Cualquier cosa me duele demasiado. Pero entonces eso significa que mi percepción está más amplificada. ¿Por qué? Porque estoy más atenta a lo que la información de afuera hacia adentro. Entonces, recomendación, poner una intención. Después, preguntarle al cuerpo. Después, asegurarnos de que cuando estamos en lugares con personas, qué es lo que mi cuerpo me está diciendo. So when it comes to what we're doing in order for us to be able to bring healing to the body, it is important for us to pay attention even when we actually exercising.
For example, if I am in certain places with certain people, what is it that I'm feeling? In, Even if I feel that I don't like them, we need to make sure that we amplify the level of attention so we can go back to have a bigger perception. And even if we have to make decrees, so, for example, we can say something like, I make the decision to have the capacity to listen to my body. So from now on, I'm going to delegate all my attention beyond the pain so I can listen, so I can feel, so I can perceive my energy, my body. And then I'm going to become more sensible to the perception so I don't have to develop complex situations. And that's actually true. For example, when I'm going to the gym with my husband, sometimes he asks me to do certain exercises that for me does not feel good because I have to build that resistance, because I have to be more consistent with the gym. It's the same thing with food. So there is certain foods that doesn't sit right for me. It's the same thing that it comes to when it comes to with people. If you feel that there is certain people that is not for you, is something that is very important. The other day I was talking to Dustin and we were talking about how we're becoming less and less pain tolerant. For example, I was able to get tattoos, I was able to get injections, I was able to go to the dentist, and now I feel that as I awaken more, I am more sensible to pain, like everything hurts. Even the lady does my hair. Sometimes she's like, "Oh my God, you're such a tender hair." Why? Because my perception and my attention is there, so I'm becoming more sensitive to what is happening from the outside into my body. Entonces, no tengo que buscar con enfermedades, o sea, si yo presto esa atención, no hay necesidad de buscar enfermedades crónicas porque voy a prestar la atención, voy a aprender, voy a escuchar el síntoma. Antes de preguntarle a los demás por qué me duele esto, por qué me duele aquello, le voy a preguntar a mi cuerpo, le voy a prestar atención y le voy a decir qué es lo que tú me estás queriendo decir. Muchos preguntan, eh, ¿por qué esto está ocurriendo? Bueno, hay necesidad de prestar atención para a través de qué, de la quietud. Y eso es algo que hablamos mucho cuando estábamos hablando de la chakra sexual, que hablábamos. Para nosotros poder tener una conexión con el yo superior, tenemos que tener momentos de quietud, momentos de soledad, momentos de estar callados, momentos de, en vez de estar preguntando a todo el mundo, usted tiene que hacer un trabajo de entrenarse, de buscar silencios, de buscar quietud, de buscar hablar con su cuerpo y conectar con su cuerpo para aprender de su cuerpo. Porque desafortunadamente ni el terapeuta, ni el psicólogo, ni el bioenergético, ni los ángeles va a ser tan preciso como la conexión que usted tiene con su cuerpo. Entonces, por decir, si a usted le duele el estómago, si a usted le duele el ombligo, si le duele el dedo gordo del pie, entonces algo le está diciendo que tiene que prestar esa atención. Y por más que usted quiera, el mensaje puede ser un mensaje general, pero en realidad la que está pasando por esa experiencia es usted y usted es la única que usted puede llegar a esas conclusiones. So, we need to make a decision to be able to work with those decrees because the more sensible, the more perception, and the less I have to go through complex situations. So when it comes to illnesses and chronic illnesses, if I pay attention, I'm going to learn how to listen to the symptom instead of asking another people, why does my feet hurt? Why does my finger hurt? If I paid attention, what the body's trying to tell me, then I'm going to be able to connect to the truth of what is actually happening. And how do we accomplish that through being lonely?
to have moments where I stay quiet. So instead of asking everybody, I need to learn how to train myself. And as you guys remember, when we started doing these classes, we talk about the sexual chakra and the importance of connecting with ourselves. Because you can actually go to a lot of people and you can ask the angels and you can ask the psychologists and you can ask everybody, but they're not going to tell you with exact what is going on. There is a lot of general um, information, but when it comes to your body's going to tell you specifically what is exactly wrong with you by having quiet and lonely times. Entonces, en la inquietud de la soledad, usted puede escuchar su cuerpo, va a aprender que siempre va, si usted no aprende eso, siempre va a tener que pagarle a alguien. Y puede ser que a usted le duele el estómago, le duele la costilla, le duele la espalda. Y si usted no aprende a escuchar su cuerpo, si usted no aprende a guardar silencio, si no aprende a tener quietud, y si no se dispone y se hace el propósito, usted puede estar seguro que usted no va a aprender de su cuerpo y van a llegar situaciones muy complejas. De hecho, yo diría que nosotros tenemos poca escucha corporal. Entonces, cuando hay poca escucha corporal, ahí es cuando llegan los accidentes. Escucho lo que les voy a decir, porque hubo un tiempo de mi vida donde yo tenía accidente tras accidente. Gracias a Dios, ahora, gracias al yo superior, he estado estable, no he vuelto a tener accidentes. Pero hubo un tiempo de mi vida que yo, por no querer escuchar a mi cuerpo, pasaba de un accidente a otro. So when it comes to being quiet and being in lonely moments, if we don't learn how to pay attention and have those alone times, we're going to have to spend a lot of money looking for somebody to give us those answers, and it's not going to be the precise answer of what the body is trying to tell us. And if I don't learn how to listen to my body and to be able to be in a quiet moment, in a quiet time, we're going to learn that we're going to develop such a complex situations that we're not going to have any body, we're not going to be able to have any body listening. We're not going to be able to listen to our body and the way how the body is going to talk to us, or basically the unconscious is by having accidents. And that's actually truth. There was a moment in my life where I had a lot of accidents, a lot of accidents. It was one accident after the other. I had like 4 car accidents in the period of 3 years, and then I broke my knee. So we need to actually learn and put that intention to be able to listen into our bodies so we can actually develop that attention, that connection, so we can actually start working on what the body is letting us know. Entonces, como más apremiante cuando nosotros nos hacemos los sordos, no se escribe si cuando nosotros vemos los sordos y no queremos, nos hacemos los sordos y no queremos escuchar, entonces te das cuenta que la energía, te das cuenta que lo que se está proyectando es que no puedes quitar o sea, no puedes parar, sería de accidente en accidente y te obliga a entrar, o sea, todas estas situaciones complejas te obligan a apaciguarte contigo, a estarte quieto. Y es verdad, cuando yo me rompí la rodilla, fueron 2 meses, un proceso de 2 meses, donde yo tuve que estar en mi casa, donde yo tuve que estar quieta, donde tuve que bajarle al ritmo. Muchas veces estas enfermedades vienen no para destruirnos, no para que nos muramos, no para que nos sintamos mal, sino que vienen para que nosotros aprendamos a encontrar el mejor ser que nosotros podemos encontrar, que es nuestro ser interior. So when it comes to becoming unaware and actually being deaf when it comes to listening to our bodies,
We're going to find complex situations that is going to take us into a path of accidents through accidents. And it's because he wants to call our attention. And then if we actually do not pay attention at all, then we're going to be able to project the energy in order for us to have these kind of situations. And this is going to force us to be in a place of quietness. And that's actually truth, because when I actually broke my knee, I actually, I had to be like quiet for 2 months. Like it forced me to, decelerate my life, to be home, to be able to write more, to be able to be here, and I start asking questions. Why this is happening? Why? And that's the reason why if we don't listen to any symptoms, then the accidents are going to come into our lives. Entonces, eh, porque un accidente te obliga a tener que entrar en ese silencio, apaciguarte mientras te recuperas. Entonces es muy importante que cuando nosotros pongamos un propósito decreto sea esa escucha, esa atención, y que no lo asociemos con el dolor, porque el dolor es simplemente parte del síntoma. La única manera de ver o escuchar el cuerpo cuando se enferma es que colectivamente nos pase estas situaciones críticas. Normalmente las personas no perciben su energía y si no le preguntan a la gente cree que está bien porque no tiene síntomas, pero no se da cuenta que la energía es como un malestar, que si no se percibe las señales sutiles, entonces se puede agravar la situación y sobre todo eh, cuando nosotros no nos hacemos al propósito de poner una intención en comunicarnos con el cuerpo. Entonces, el cuerpo hay veces no se asocia solo a la enfermedad, sino que el enfermarnos nos lleva a tomar esa atención. Entonces, yo puedo prestar atención antes de enfermarme, yo puedo escuchar antes de sentir dolor. Obviamente, nos duele escuchar, pues con mayor razón, entonces el cuerpo nos tiene que gritar a través de lo que si está herido, si está accidentado, hay que aprender a escuchar. Entonces, si hay un dolor, la gente a través del dolor tiende a aprender porque el cuerpo está gritando. Mira, ¿sabes qué? No estás escuchando, no estás entendiendo, no estás alimentándote bien, no estás manejando tus emociones bien. Mira, tienes que cerrar este ciclo, mira, tienes que hacer esto. Entonces, hay que aprender a escuchar antes de que nos enfermemos, hay que aprender a escuchar antes de que la enfermedad se vuelva irreversible. ¿Y por qué se vuelven las enfermedades irreversibles? Porque la conciencia se cauteriza. ¿Qué significa eso? Que el yo superior no encuentra manera de flexibilizar nuestra mente. No hay un aprendizaje sincero de la persona. Entonces, porque la persona no aprende, entonces el yo superior dice, bueno, hay necesidad de desencarnar y darle otra personalidad. Acuerde que nosotros no somos la personalidad solo se da como una identidad, pero esa identidad no tiene que ver con nuestra verdadera esencia. Entonces, si nuestra mente se cauteriza a un punto que no hay cambio, el yo superior se ve forzado a que nuestra experiencia termine para que nosotros podamos comenzar en un cuerpo nuevo. So when it comes to accidents, like I said, the accidents are going to force us to be on in silence until we actually recover. That's the reason why it's important that we can actually have a purpose to decrete, for us to pay attention, for us to be able to listen without having to go through pain. Unfortunately, some people like to learn through pain. And because the only way that we can listen to a body
Doesn't have to be through illnesses, but collectively, that's what humanity has done. Normally, people do not perceive energy, and if you ask people about the symptoms, they're going to be unaware where energy is until they actually have something that is going on with them. So they're not able to see the like the signs, like the synchronicities, which are like a sort of invitation for us to change. So we need to have the purpose and the intention uh, that not only with illnesses, we need to actually go ahead and pay attention. So before I get sick, I need to learn how to listen before the pain comes. We need to learn how to listen before the illnesses, before the accident. We need to learn that even if it hurts, we need to be able to learn before it hurts. We need to be able to listen before the illness is not reversible. What does that mean? Why a person can have a terminal ill um, sickness? Because the consciousness gets so hard, the higher self doesn't have any other way for the person to make changes. So the higher self needs for the person to actually have a different avatar, a different human body, in order for them to another mind, another identity, to see if the person is going to be able to change what they actually need to change so they can actually evolve. So that's something very important. Illnesses are not needed for us to be able to pay attention. But sometimes when the illnesses is terminal, it is because the person is not able to change and it, they need to actually exit that kind of body in order for them to be able to come back and do it again under different circumstances to see if the person is going to evolve. Entonces, hay que recordar que todo proceso puede ser sanado, toda experiencia puede ser trascendida y el diagnóstico no determina el pronóstico. Entonces, eso es muy importante porque la medicina tradicional eh, dice que hay ciertas enfermedades que vienen del linaje y hay ciertas enfermedades que no se pueden curar. Entonces, eh, les voy a decir algo, por decir, cuando los doctores hacen diagnóstico, si usted escucha la palabra diagnóstico, significa que usted ya tiene un pronóstico de muerte. Diagnosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los doctores le dicen a usted que usted tiene cierta enfermedad, estas enfermedades vienen de estadísticas. Entonces, por decir, 50% de la popularidad que tiene cáncer, solamente 2% sobreviven. Entonces, ellos dan un diagnóstico de acuerdo a lo que la mayoría de las personas que sufrieron esa enfermedad, cuál es el pronóstico de que esas personas trasciendan eso. Pero eso no quiere decir que usted tenga que morir. Usted solo va a morir si usted no tiene la capacidad de trascender lo que su cuerpo le está pidiendo. Por eso es que es tan importante que usted entienda que usted es el que crea su realidad. Usted es el que puede cambiar su realidad a través de qué? Primero que todo, entender, primero que todo, escuchar, después entender, después aceptar y después transformar. Una vez de que usted entienda esos pasos, todo se puede trascender, cualquier enfermedad, así sea usted el 1% de esa enfermedad. Entonces, if I pay attention, I don't have any need to be able to get sick. We need to understand that every process can actually be healed through any experience and it can actually be transcended. Diagnosis
doesn't determine the prognosis. And this is very important for us to understand according to traditional medicine. What does that mean? When there is a doctor that actually gives you a diagnosis, just like the word says, diagnosis means that you actually they already determined that you're going to die. That's what the word exactly means. So when it comes to that, doctors, how they actually give you a diagnosis is according to statistics. So for example, there is a sample of people that has certain condition like cancer. Let's say kidney cancer. So if the like 50% of them has kidney cancer and then only 2% survives, the doctor is gonna tell you, hey, listen, you have this diagnosis, but you're not gonna be able to live because you're going to die, because that's what the statistics says. But what we need to know is that when it comes to any condition, any illness, you are the one who determine what's gonna happen. How? First, you need to listen to your body. Second, you need to understand why you're having that illnesses. What is the purpose of that illnesses? Third, you need to come into acceptance so you can actually transform what you've been asked to change. So that's very important for us to know. So entonces, cuando a alguien le dan un pronóstico de un diagnóstico, se basan, como les dije, en estadísticas. Entonces, el médico lo que dice es que las personas se enfermaron y en su mayoría no se curaron. Pero ¿quién dijo que esa persona tiene que ser usted? Los demás no suman sus procesos y los demás no eligen qué, o sea, no saben hasta qué profundidad puede llegar su sanación. No quiere decir que quizás sea su realidad. Entonces, a través, o sea, por eso es tan importante que nosotros entendamos que la medicina tradicional solamente nos da información general, pero en realidad la medicina tradicional no cura un cuerpo energético. So like I said, doctors can actually tell us a prognosis of a diagnosis, but they're actually basing all of this in statistics. So then when a doctor actually is telling people of what they're actually getting ill, they're going to say, hey, listen, the majority of people, they're not going to be able to get cured. But that doesn't mean that has to be your case, because they don't understand the process and they don't understand how deep you can go. So your healing has to do with your own reality, and it has to do with how much you wanted to go ahead and overcome that reality. Entonces, han habido muchas enfermedades raras en el mundo que son crónicas e incurables y hay personas que se han sanado. Son personas que han hecho procesos personales, que tienen procesos físicos, enfermedades, diagnósticos. Entonces, el diagnóstico tiene más que ver con la actitud de la persona y si toma la decisión de sanar, y el diagnóstico no tiene la importancia, sino, o sea, no es tan importante como el propósito. Y entonces, lo que usted tiene que preguntarse es que si usted tiene clara intención y tiene su atención, la respuesta, usted sí se puede sanar. So when it comes to processes, personal process, we need to understand that there is a lot of people that has physical processes and they have been able to overcome them. There has been a lot of people that has diagnosis and they have been able to overcome that. They have been able to grow organs. They have been able to heal. Like, for example, I heard of a case of a guy that they shot him in the head and part of the right brain was actually removed. And after he healed, he was actually being able to go to school without half of his brain.
So when it comes to illness, what important the most is the attitude of the person. And if the person has the firm decision to heal, so if that is the case, the diagnosis doesn't have any importance. So our purpose has to be with us determining if I have the clear intention and the attention in order for me to have the focus of healing, and then because that is going to give us an invitation of being able to start our process of evolving. Entonces, con el diagnóstico o con la enfermedad, por decir, hay una persona que es hipertensa, que no nos identifiquemos con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando usted se identifica con algo, entonces no puede salir o sea, está diciendo que eso hace parte de usted y usted va a morir con eso. Lo que usted puede decir es, bueno, yo estoy demostrando este síntoma y estoy trabajando para sanar ese síntoma, pero que usted no diga por decir, yo soy diabética o yo soy o tengo problemas de cualquier cosa. No diga yo soy esto, porque usted está determinando su identidad con lo que usted quiere transformar y sanar. Por decir, si usted sufre la tiroides, entonces yo me identifico con eso y me quedo así, y hay que aprender a identificarnos con la sanación. Y si yo estoy sanando un proceso cognitivo, entonces, o con mi presión, entonces yo estoy sanando de cáncer, yo estoy sanando mi estómago, estoy sanando mi colon, estoy sanando mi hígado, estoy sanando mi corazón, mi ombligo, lo que sea. Es muy importante que nosotros tengamos esa conciencia, esa oportunidad para sanar, y que nos dispongamos para que ese proceso de sanación pueda llegar y poner mucha atención, porque yo siento que la medicina tradicional, eh, si el paciente no se muere, segurito lo mata a través de la forma como el doctor le habla y el diagnóstico y el pronóstico, diciéndole, vea, solamente 1% se sana. Entonces, puede ser que usted sea ese por ciento. Entonces, de hecho, no hagan el proceso. Si las personas no hacen al no hacer el proceso, no quiere decir que usted no pueda hacer el proceso, que usted no puede elegir, que usted se pueda sanar, porque incluso yo estoy totalmente convencida que hasta morir es una decisión propia. So when it comes to for all of this, we need to understand that we cannot identify ourselves with the illnesses. For example, I am diabetic, or I am depressed, or I have I have whatever it is that you get diagnosis with. It is important for us to make a distinction between who we are and the essence of what we are, with whatever diagnosis we have been able to get from the doctor, because once you identified, it's very hard for you to be able to get healed. So on the contrary, if you says, well, I actually healing from hypertension, or I'm actually healing from a cognitive condition, or I'm actually in a process of cancer, but I'm healing. So it's very important for us to understand that we need to differentiate between identifying myself with what I have and the essence of who we are. Because remember, this is only an opportunity to heal. And if I actually going to allow myself to go through the process of healing by paying attention, then we're going to have a chance to transform it. Because unfortunately, traditional medicine is always going to talk to us, well, this diagnosis, the prognosis is only 1% of people are going to heal from this. So when it comes to that, this is actually going to, you can actually be the 1% that is going to get healed. And that doesn't mean that you cannot do it if another person did not do it. Remember, everything has to do with us understanding that by doing the process, we're going to have a chance to transform, to evolve, and to actually eliminate the illnesses. That the other people get sick doesn't mean that you can actually
not transform that. I am actually a firm believer that even dying is a personal decision, because in order for us to die, the only thing that I need is to make the firm decision that I don't want to be here. And then, and that's actually truth. A lot of people try to commit suicide and they don't even die. There is a lot of people that they get into freak accidents, into weird stuff, and they actually don't die, because be actually dying has to actually do also with us wanting to be go ahead and not being in this plane anymore. Entonces, muchas veces hay muchos procesos de muerte, entre comillas, por diagnósticos, por situaciones y por experiencias, y si la persona elige la vida, va a vivir, es solo tomar la decisión de estar acá. Obviamente, vamos a cerrar ciclos, tenemos que aprender a cerrar ciclos, tenemos que aprender a tomar la experiencia, y en algún momento tendremos que desencarnar. Obviamente, eso a todos nos va a pasar en algún momento, pero lo más bonito es que cuando uno desencarne, uno puede morir como, o sea, por decir, de repente, dormidos. Simplemente se acabó el ciclo y ya, porque la muerte es parte de los ciclos que nosotros tomamos. Entonces, si yo puedo ir y enfermarme y no siempre implica que me tengo que morir, entonces morir es una decisión que viene desde mi propio ser. Y si yo elijo la experiencia, al elegir si quiero vivir el proceso, yo también siento que muchas veces yo puedo elegir qué puedo vivir. Hay muchos seres que encarnan, que desencarnan ante una enfermedad, y es por evasión. Y eso es verdad. Ustedes no saben que en estos días en TikTok yo vi a un muchacho, yo les digo algo. Ese muchacho iba al gimnasio y él hacía CrossFit. Y si ustedes vieran la actitud de ese muchacho, porque ese muchacho fue a hacer una competencia a Aruba, y cuando fue a Aruba tuvo un accidente y se quedó cuadrupléjico. Y a él le dijeron que él nunca se iba a sentar, que él nunca iba a caminar. Y ahora él se puede medio caminar, pero si ustedes le vieran la actitud tan tremenda que tiene ese muchacho. Si ustedes supieran la belleza como él habla, lo agradecido que él está. Es cierto, muchas veces las personas deciden desencarnar porque piensan que el proceso es demasiado complicado. Entonces prefieren evadir la realidad a través de morirse. Entonces, when it comes to actually dying, it's actually a decision. Because if I take that decision, because being here is absolutely a decision. So if I decided to leave my body, is because I believe that there is processes that they're actually really hard, and there is experiences that I don't think I can actually confront. So choosing life through the process of our illnesses is actually a decision, but actually making the decision to be able to be here too. So when it comes to dying, actually dying means to closing a cycle within the experiences. So obviously, whenever a person gets ill and is actually dying, is because either the person is evading reality or the person actually closed the cycle with this experience. So when it comes to that, I can actually choose to leave the process, and I can actually decide to overcome the process. But whenever a person believes that the illness is too much, they can actually make a decision to leave, to be able to evade the process of what is happening to them. So that's something that is very important for us to even understand, that as dying is a decision. Entonces, incluso vamos a hablar de que eh, cuando pasó lo del COVID, ustedes saben que muchas personas desencarnaron, y mire que eran personas saludables. De repente les dio COVID
les dio una fibrosis y ¡pum! Se murieron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando vino el COVID vino a demostrarnos eh, qué tanto poder nosotros podíamos tener en nosotros mismos y qué tantos miedos habían dentro del colectivo. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos las limitaciones, que reconozcamos cuál es la actitud, que reconozcamos cuál es la percepción de las experiencias, porque muchas veces las personas son bien rápidas para decir, ay no, si yo me accidentar y quedar en una silla de ruedas, yo prefiero morirme que pasar por el proceso o dejar que otras personas me ayuden. Y muchas veces cuando una persona ha escogido una experiencia así, es porque necesita recibir, porque todo en este plano tiene que ver con el balance. Entonces, nosotros tenemos que entender que todas las experiencias que nosotros sufrimos están relacionadas con lo que nosotros necesitamos aprender, por más dura que sea la experiencia. So, when it comes to understanding this, if we take a look back when COVID was here, there was a lot of people that it was afraid of dying. I was afraid of dying. And there was a lot of people that actually got intubated, that actually had problems with their respiratory system. And what people did is that they said, well, it's better for that person to die than to be alive, not understanding that that process that the person was going through was with the purpose of that person overcoming for whatever reason they needed to learn. There's a lot of people that they say, for example, oh, if I go into a car accident and then I become quadriplegic, I prefer to die because I don't want anybody to help me. When it comes to that, we need to understand that everything that happens because there is a learning. And for example, when a person actually is in that predicament, sometimes what higher self wants to show them is how much they need to receive from another person. So that's important for us to understand that anything that happens in this plane is related with balancing and learning what we need in order for us to evolve. Entonces, nosotros elegimos desencarnar porque queremos evadir, por no asumir el proceso. Y esto implica que la enfermedad, no quiero vivir el proceso, no quiero sentir dolor, no me quiero ver limitado, no quiero molestar a los demás, no quiero ver sufrir a mi pareja, a mis hijos, a mi familia. No quiero quedar parapléjico, descerebrado, porque hay que empezar a poner esto. Entonces, ante este proceso y los desacuerdos, entonces hay que dar una oportunidad a que la enfermedad nos muestre el aprendizaje, para también a veces entender que los procesos de aprendizaje que están alrededor tienen que ver con cómo nosotros enfrentamos. Y si hay una evasión, hay que entender que el proceso, lo que significa para mí y cuál es la oportunidad para mí. So when it comes to having something, most of the time humans, they don't want to suffer, they don't want to go through the process, they don't want to feel pain, they don't want to feel limited, they don't want to bother anybody. And for example, if I become quadriplegic, or if I become brainless, how everybody is going to react to that? So when it comes to that, we need to understand there is a learning in the process, and illnesses is going to teach us the reason why we became ill to begin with. And these processes of learning has to do with if I'm going to evade, if I'm going to confront what the process means for me and the opportunity that I have in order for me to take the best of me so I can actually connect with the evolution that I need to connect. Entonces, I can actually assume the process and confront it, even if it implicates for me to be in that position. And that's the reason why it's important that at the front of the process of illnesses, that I don't condition the process of healing, understanding that I can express pain, that I can express physical limitation, incapacity,
but it's because I have such a big potential to live that experiences. So in order for us to be able to connect with the higher being inside of us. Entonces, por eso es muy importante entonces que ante los procesos de enfermedad, que no condicionemos el proceso de sanación, comprendiendo que podemos expresar dolor, podemos expresar limitación física, incapacidad, y para poder aprender a tener un potencial tan grande que uno pueda vivir esa experiencia. Y si no lo cogiéramos es porque nosotros no podemos amar el proceso, no aceptamos el proceso, no estamos en la apertura y disposición del proceso, entendiendo que este proceso va a cumplir un propósito, a llevarnos de nuevo a una reconexión de nuestra propia luz, de nuestro propio potencial, y la verdadera sanación tiene que ver con una persona que pasa por procesos complejos aparentemente incurables para que esta persona se disponga y pare la resistencia y entienda que nosotros vamos más allá de cualquier cosa que sea compleja. Entonces, aún usted puede tener una enfermedad, se puede complicar, se puede morir, puede tener una afección tan difícil que ya no pueda sanar. ¿Y eso qué significa? E incluso nosotros hemos visto personas que no tienen solución y simplemente de todo se les ha hecho. eh, Terapias bioenergéticas, aparatos, gotas, se le ha intentado de todo para que haga conciencia. ¿Por qué? Porque el paciente necesita tomar una conciencia muy profunda del proceso para que entienda que todo tiene un propósito y que si se dispusiera, aceptara, entonces se puede sanar la situación. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender, que usted puede hacer todo lo que usted quiera fuera de usted. Y eso es cierto, porque yo lo he vivido en muchos procesos que tienen que ver conmigo misma. Yo he vivido muchos procesos con el estómago, he vivido muchos procesos con la columna, he vivido muchos procesos con el útero. Pero si uno no se dispone, si uno no, yo he pagado dinero, yo me acuerdo cuando tuve la insomnia, yo me gasté casi $1,000 pagándole a una señora que es que para que me ayudara a hacer cirugías psíquicas, y la única persona que pudo pasar ese proceso fui yo. Fui yo a través de todo lo que pasé, todas las medicinas, todo lo natural que hice, el llanto, el analizarme, el tratar de calmarme, el cambiar mi situación, mis emociones. Y eso es totalmente cierto. Si uno no pasa por el proceso, desafortunadamente no va a poder transformar eso. Entonces, hay personas que so when it comes to that, we need to understand that there is complex illnesses that actually are going to be able to require more things. And you can actually go pay the bioenergetic person. You can have a lot of essential oils, a lot of things that you do, but when it comes to a process that is very complex, it is related with the person having to have a profound process of consciousness. And that is the purpose of why the person is in that predicament. And if the person allows and accepts that what is happening with them, you can actually regenerate a kidney. You can actually, there has been cases of children being born early that they haven't developed, organs, kidneys. There has been, uh, children that they have developed organs that they did not have. There has been people that, like I said, the guy that actually had the brain, half of the brain was missing out. There is actually people that has been in coma that has been actually been able to recover themselves. So when it comes to the capacity of the body is actually infinite.
everything and anything can actually be healed. There is not actually a limit of what the body can do. It doesn't matter what the diagnosis is. But what we need to understand is how much we're willing to go through the process. How much are we willing to endure what's happening? How much are we able to open ourselves to experience? And there is a difference between accepting and conforming with what is happening. And remember, conforming means, oh, well, this is happening. And accepting it means this is happening for a purpose. And I know that it looks hard, and I know that this is difficult, but I know that I have the power within me in order for me to be able to overcome this. And through the process of overcome this, I'm going to be able to connect to the highest version of me. Entonces, nosotros tenemos que entender que el camino no tiene limitaciones. Nosotros podemos regenerar cualquier situación. Han habido casos de niños que han nacido prematuros y que no han desarrollado órganos y que al final terminan desarrollando órganos. Hay personas que han quedado parapléjicos y han caminado de nuevo, personas que han estado en coma y se han podido recuperar. Entonces, antes que nada, hay que aceptar el proceso. Entonces, no importa el diagnóstico, ¿qué es lo más importante? Que nosotros podamos llegar a una aceptación, más no una resignación. Cuando yo acepto la situación, yo puedo transformarla. Resignarme es decir, bueno, esto es lo que hay y no hay nada más que hacer. Y en la resignación pone un bloqueo al fluir. En cambio, la aceptación es una disposición que nos lleva a fluir en la experiencia, nos muestra qué es lo que tenemos que aprender. Y esto no importa, lo que pase va a abrir caminos y nos va a llevar a que no renunciemos a nuestro poder interno, porque hay una diferencia entre la aceptación y la resignación. Es que la resignación es que yo renuncio a mi poder y digo que esto es lo que me tocó. En la aceptación hay una disposición en el fluir, aprender, a valorar, agradecer. Es tomar una oportunidad, es agradecer la situación para valorarla, para disfrutarla. Eh, yo les aseguro que cuando nosotros nos vemos en el medio de la enfermedad, no importa la experiencia, es una oportunidad y nos disponemos, fluimos, aprendemos, aceptamos. La sanación nos lleva a esa transformación y la transformación no es lo mismo que resistirme, no es lo mismo que renunciar. Por eso es que la resignación es creer que yo no puedo transformar la experiencia. La aceptación es saber que yo sí puedo transformarla desde una disposición de fluir y desde un aprendizaje. Wow, esto es tremendo porque yo en realidad tengo que aprender mucho a llegar a esa aceptación porque yo he tenido demasiados procesos con el cuerpo. Y hay veces que yo me llego a esa resignación, pero esta clase es el recordatorio de que nosotros podemos transformar cualquier cosa que nosotros tengamos. So when it comes to resignation, we're going to know that is related with me negating the power that is within me. Oh, this is what I have and this is what I have to suffer. Accepting means a disposition of flow and learn and being able to value and be grateful of what is happening. Is taking the opportunity in order for me to give thanks to what is happening so I can actually be able to have the opportunity to transform myself. And if I allow myself to flow and to learn through acceptance, healing is a transformation. And if I don't resist, I'm going to be able to transform the experiences through acceptance. And we're going to be able to transform the experience through the disposition that I have by flowing and by learning
what is actually happening with the illnesses that I currently have. So this learning is related with the purpose of me growing, and the objective is the purpose of why the illness is here, and that this illness is going to help me to evolve. So this is going to allow me to connect even further with life, because resignation is going to negate a power that is within me. But when it comes to acceptance, I'm embracing the power that is invested in me in order for me to be able to do what I need to do in order for me to learn and evolve. Entonces, yo muchas veces las personas digan, ay, bueno, pues si Dios quiere. Entonces hay que esperar a que Dios decida, porque si usted no se dispone al aprendizaje, tiene que hacer una cuestión de sentarse a ver qué le trajo la vida. Quiere decir que la divinidad tiene que poner de su parte para que usted haga lo que le toca y no es así. Entonces tenemos que recordar que todo proceso tiene que ver con un aspecto divino y realmente si yo me dispongo a fluir de la experiencia tarde que temprano, nosotros vamos a llegar a ese estado de armonía completa en el cuerpo. Y yo estoy segura que todo lo que uno hace, ponga, o sea, cualquier cosa, puede ser un cáncer, enfermedades completas, complejas. eh, lo que el proceso nos lleva es a integrar la divinidad y toda esa sanación que se alcanza en expresar a través del proceso en el cuerpo. Y acuérdense que cuando el cuerpo pierde esto a través de la inconsciencia, entonces recobrar la relación con nuestro cuerpo tiene que ver con la descondensación de la información que nosotros tenemos en los archivos acásicos. Eso es bien importante. So when it comes to our divinity and accepting it, we need to understand that there is a divine aspect inside of us. So when I allow myself to flow through the experiences, we're going to be able to express harmony through the process. Um, so it doesn't matter what it is, if it's a cancer, if it's a complex illnesses, we can rest assured that anything can actually be transformed if we're allowing ourselves through the process to integrate the divinity with this healing. So if our bodies are able to connect with this divine aspect of that us, we're going to be able to there is no, so what happens is that whenever there is an illness, is because there is a condensation of energy that it needs to actually flow, and this information is what is actually saved in the Akashic records. So the Akashic records, they're not going to be able to get deleted. It's actually safe memories, the code memories that we have inside of the body. So when we actually take consciousness of what there is actually in the casual body, remember the seven energetic bodies that we talk about in the root chakra, this is actually going to be able to express in the DNA. So then, for example, let me give you an example. When somebody has cancer, it's because there is a process of consciousness that is related with reverting the process in the body. Because remember, the last energetic body is actually the physical body. So if I'm not able to revert it in the body, it means that it's not that I actually wasted my time or that I didn't have enough consciousness. It means that whatever is happening or whatever the diagnosis is, the consciousness is going to accumulate. And if it's not in this life, it's going to be able to be safe and it's going to be able to reach to me in next life. Entonces, ahora que estamos hablando de los archivos acásicos, acuérdense que los archivos acásicos no se borran, se guardan en las memorias codificadas que nosotros traemos en el ADN del cuerpo, en el cuerpo causal. Entonces, cuando uno desencarna, eso se queda, esa información se queda grabada ahí. Entonces, cuando usted toma conciencia, se guarda en el cuerpo causal para la siguiente encarnación.
y se expresa en el ADN. Entonces, si usted tiene un diagnóstico y es un cáncer, por decir, y empieza un proceso de conciencia, es posible que este proceso de conciencia le alcance el tiempo para revertir el proceso en el cuerpo. Entonces, todo el proceso que usted haga en esta vida, aun si usted desencarna, eso se va a quedar ahí grabado en el cuerpo causal. Entonces, usted nunca va a perder su tiempo porque es un trabajo que se queda ahí, que no se pierde. Entonces, eso es importante que nosotros recordemos eso, que si, todo lo que usted haga en esta vida, todo el proceso que usted lleve, esto se va a quedar en el cuerpo causal. Entonces, si usted tiene una relación con el cuerpo, si usted tiene, entonces, como si yo, vamos a hacer algo, por decir, eh, todo lo que usted, todas las sensaciones, toda la confianza, todo lo que usted en este momento guarde, eso se va a quedar en el cuerpo. Entonces, cuando ocurra un proceso, cuando usted desencarne y usted ocupe otro cuerpo diferente, usted tenga una expresión diferente, entonces usted va a poder llevarse todo eso con usted. O sea que los archivos acásicos no solamente tienen las memorias que han condensado el cuerpo, sino que también usted también va a poder todo lo que usted alcance y gane en esta reencarnación, usted se lo va a llevar para la próxima vida. A ver, dame un segundito. Estoy mirando aquí las notas, dame un segundo. Bueno, entonces, la sanación es una energía que nos reconecta a un estado de conciencia y lo más bonito es que se gana a nivel eterno. Entonces, si usted queda grabado en sus archivos acásicos, esto poco a poco va a ir al ADN y cuando usted se vaya a iluminar, acuérdese que nosotros no nos iluminamos a través de la conciencia, sino de la biología. Entonces, por eso es que este proceso energético de conciencia se va grabando y por ende los archivos acásicos nos llevan a que nosotros siempre guardemos todo lo que es condensación y todo lo que es conciencia. Entonces, la conciencia de sabiduría nos va a alcanzar y nos va a ayudar a obtener esa ganancia que es eterna. Entonces, la enfermedad siempre va a cumplir un propósito independiente, aunque yo no pueda revertir el proceso en el cuerpo y recordar que tarde que temprano, así sea en esta vida, en la otra, yo voy a poder expresar armonía. Y eso es bien bonito y eso es bien importante. So when it comes to the Akashic records are going to save everything that I actually gain, good or condensed. And remember, when it comes to illuminating ourselves, we're going to do it through biology. Everybody thinks that it's through consciousness, but it's more biology, physical body. So when it comes to the Akashic records, it's going to save all of it. So even though, and we're going to be able to have process of wisdom processes. So it's going to be like a game that I'm getting eternally. So the purpose of illnesses is going to be independent, whether or not I can actually reverse the process that is going in my body. Because later or not, we're going to be able to express harmony, even if we do not heal the body in these experiences. So that's important that we know. El cuerpo sobre todas las cosas, tenemos que entender que tiene que haber una intención, un propósito para nosotros llegar a la unidad, a la sanación. Mi energía tiene que llegar a un punto de armonía, de equilibrio profundo, completo con mi cuerpo. Ese es uno de los propósitos más importantes que nosotros tenemos que trabajar. So when it comes to the human body, the most important thing is to work with intention, with purpose,
to understand that what we're looking for is the unity of healing. And my energy has to come back to harmony and equilibrium, a profound equilibrium with my body. So that's the purpose of what we actually studying. Entonces, la enfermedad tiene mucho que ver con la memoria celular y esa memoria celular tiene que ver con el pasado. Yo no puedo simplemente olvidar el pasado porque el pasado está en mi presente y donde está expresando este pasado es en mi cuerpo físico. Y hay algo que es muy impactante y es que ese pasado es un pasado personal, es un pasado familiar, es un pasado colectivo y quiere decir que sanar implica limpiar esas memorias celulares que yo traigo del pasado. So when it comes to illnesses has to do with cell memory. That cell memory has to do with the past. So I cannot simply forget about the past because the past is my present and this past is expressing in my physical body. So there is something that is very shocking. I cannot just forget about the past because my past has to do with my family and with a collective, human collective. So this implicates that I need to clear those cell memories in order for me to be able to disassociate from my family and the collective. Hay toda una información ancestral que está ahí, que está en el presente y que cuando el cuerpo físico nos duele, tiene que ver con que hay algo que nosotros tenemos condensado, está grabado en una memoria celular y esto tiene que fluir, hay que sacarlo, hay que limpiarlo y esto implica recordar. Entonces acuérdense que ustedes tienen herramientas para poder regresar atrás, o sea, no es solamente escuchar el cuerpo, es también recordar el pasado para poder limpiar esas memorias. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar en la próxima clase. So when it comes to the body, remember that we need to actually go back to the past to be able to clean those past memories. And there is a lot of tools like the Akashic records, channelings, readings, doing birth charts. All of that is going to help you to connect with the past. And that's what's actually what we're going to talk about in next class. Bueno, entonces acuérdense todo lo que estudiamos hoy, que es importante entender lo que la enfermedad hace, su propósito. Hay que entender que todo se puede transformar, que aunque no se transforme en este cuerpo, se lleva grabado en la memoria celular. It's very important what we studied today. Remember that illnesses is related with us paying attention to our body, connecting with our body. That illnesses is going to take us to a process of connecting back with our divinity. That's something that is very important. And another thing that is very important is for us to be able to know that whatever we gain in this life, we're going to be able to take it to next life. So anything can be transformed. It doesn't necessarily mean that it's going to be transforming this body, can also be taken to our next life. So next class, we're going to be able to learn more about how to connect with those past memories, and we're going to continue with this process of healing. Yo sé que aquí hay dos personitas. No sé si tienen alguna pregunta. I don't know if you guys have any questions, but next class is going to be amazing. I thank you so much for being here. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí. No sé si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta. Si no, pues entonces nos vemos en la próxima clase. Bueno, como no tienen ninguna preguntita, les mando un abrazo grandísimo. Las quiero mucho. I send a lot of hugs and love. I'm always here if you guys have any questions, and then I hope to see you guys next week.